que no porque no, digamos, supiéramos cuál iba a ser el desenlace, correcto, no significa que no haya habido cosas bastante interesantes. Yo, puebleando, monitoreaba más o menos lo que estaba pasando en este proceso, de manera particular en el caso del PRIAN, que es literalmente el PRIAN. Aquí ya el PRD es, en el mejor de los casos, Alejandro, a Zambrano y al puñito que todavía se hace llamar PRD, pues los mandan para que saquen las copias, ¿no? Sí. Ya ni por los refrescos. Pues sí. Porque está a dieta Marco Cortés. ¿Ya viste, te fijaste que adelgazó? Qué bueno, hace bien. Sí, porque digo, para que se vaya acostumbrando, porque al paso que van... Sí, el hambre, ¿no? Les va a pegar el hambre. Pues sí, aquí estamos ya listísimos para, pues, platicar de, además, el fin de semana, Alejandro. Desde el viernes en la noche, cuando, digamos, había ya quedado bastante claro lo que, pues, desde hace un par de meses se anticipó, iba a ser, es Xóchitl. Sí. O sea, guardaron todas las formas, Álvaro. O sea, las formas, digamos, del PRIAN se guardaron. Eso tendríamos que agradecérselo. Simplemente bajaron a Xóchitl por la mala, como lo hacía... A Beatriz Paredes. A Beatriz Paredes por la mala, como le hacía, pues, yo hoy digo, pues, López Portillo o Luis Echeverría o cualquier... O sea, y lo hicieron en ese sentido, digamos, bien. Hicieron lo que tenían que hacer con todo el desaseo de lo que eso significa. Porque la humillación para Beatriz Paredes, pues pudieron habérsela evitado, digamos. Pudieron habérsela evitado. Ella misma se presta, a lo mejor para ella no, pues no significaba humillación, pues está acostumbrada a eso, pues viene de eso. Sí. Ha participado de eso. Porque no es una décadas. criatura, ¿eh? No es una criatura. Es una, literalmente, dinosauria. Es una mujer que tiene prácticamente toda su vida viviendo bajo las reglas de la abyección, del sometimiento, de la cultura del sí señor. ¿A poco no sabía Beatriz Paredes en lo que se metía? Nada más que, pues sí, obviamente ella tenía un propósito. Difícilmente iba a ser la candidata del PRIAN a la presidencia de la República, pero el objetivo que tenía, que no lo ha hecho manifiesto, no hay la menor duda de que buscaba ser, pues ir por el PRI. Nada más que se enfrenta a un granuja como Alejandro Moreno Cárdenas, que al concluir su periodo el próximo año, como mañosamente lo prolongó, pues va a dejar a Rubén Moreira. Pues es el diseño. Claro. Pero sí, si van a la elección, el priismo, lo que queda del PRI, habría votado por Beatriz Paredes. En la consulta que se canceló. En la consulta del domingo, la consulta de ayer. De ayer. Lo cual no es una muy buena noticia en los planes de Alejandro Moreno y de Rubén Moreira, que quieren prolongar su estancia ahí, o sea, dejarse, digamos, la dirigencia uno al otro. Entonces, no sería una muy buena noticia que llegara ella con... Ponle tú, ¿eran cuántos registrados? 3 millones. 3 millones. Bueno, ponle tú que 1 millón hubiera votado por Beatriz Paredes. Es una fuerza que es real, porque es un partido con una fuerza real. O sea, no se nos olvide que son, entre ellos todos, pues son millones de personas que todavía creen. ¿Por qué se cancela, Alejandro? ¿Por qué se cancela lo que esta consulta en urnas distribuidas en todo el territorio nacional que tenía previsto realizarse el día de ayer? Y de hecho, aquí en Los Periodistas, sin embargo, habíamos trazado una estrategia de cobertura precisamente para la jornada electoral prevista para ayer domingo, porque finalmente un ejercicio democrático con la participación
de 3 millones de ciudadanos que voluntariamente se inscribieron para manifestar su voluntad a favor de tal o cual aspirante, en este caso, los dos finalistas que eran Beatriz Paredes y Xóchitl Gálvez, pues iba a ser, digamos, el elemento diferenciador, Alejandro, con Morena, y una jornada que prometía también darle una legitimidad mayor a la candidata que resultara ganadora. A las dos. A cualquiera, sí, claro, a las dos. Incluso a la perdedora. Incluso le daba legitimidad. Por eso tiene sentido lo que dices, que suponiendo que además de las encuestas que Xóchitl Gálvez dicen que ganó, una de Reforma y otra oscura firma encuestadora, ¿qué clase de encuestadora es esa? Bueno, además de ganar las dos encuestas, Xóchitl Gálvez pudo haber ganado también la consulta en urnas, pero pudo haber perdido. Ahora, aún así, la hubieran impuesto, Alejandro. Sí, eso no estaba en duda. Pero el asunto es qué hacer con Beatriz Paredes, que había recorrido toda la ruta, y de pronto darle una patada en el trasero. De lo más gacho. Como lo hicieron. Mira, aparece el martes, mañana, hace 8 días, aparece Alejandro Moreno en una entrevista muy sospechosa. Porque en el chat del PRI se preguntan los reporteros que quién había estado en esa entrevista donde Alejandro Moreno aparece y dice: la encuesta no favorece a Xóchitl. Sí. Cuando tú ves la Beatriz Paredes. Perdóname, a Beatriz Paredes. Cuando tú ves la entrevista, se ven ahí unos microfonillos y no sé qué, no se ve ni un medio. Él parado ahí. Bueno, miren, pues creemos que un montaje. Un montaje. El martes. Ya para el miércoles, ya la presión sobre Beatriz Paredes es pues ya no le favorece. La obliga Alejandro Moreno, y el miércoles, en la conferencia de prensa, es muy humillante porque la bajan por la mala. O sea, por la mala. Se pierden de la oportunidad de darle legitimidad a Xóchitl Gálvez. Sí, aun cuando no hay manera tampoco de, ay, qué legítima es. Pues no, es una elección de las élites, pero podían haber jugado por lo menos al ejercicio, claro, de otorgarle una cierta legitimidad. El riesgo es que al mismo tiempo le daban poder a Beatriz Paredes. Ese es el tema. Sí, otro elemento que a mi juicio también implicó o condujo a la cancelación de esta consulta, de esta elección interna, inédita, en el caso del PRIAN, es que, como aquí lo platicamos también, se perfilaba un torneo de trampas, una pelea de mapaches contra tejones. Los tres partidos involucrados, naturalmente más el PRI, que tiene casi 95 años de existencia, es el partido con una biografía de fraudes electorales, de adulteración de la voluntad popular, de todas las maneras, por las buenas o por las malas, pero fraude electoral a final de cuentas. Pero el PAN tampoco las canta mal. Se ha acreditado, pues, acciones fraudulentas no solo en elecciones internas, sino en elecciones constitucionales, y bueno, la del 2006 tiene que ver con eso. Y en el PRD también saben hacer fraude. Entonces, una de las razones por las cuales decidieron también no efectuar la elección interna en urnas el día de ayer, pues es por el riesgo de generar un desgarriate, y ahí sí echar a perder lo que han estado llevando
más o menos de manera cuidadosa con las formas de sometimiento acostumbradas en el PRI y también en el PAN, ¿eh? Sí, sí. Eso del PAN, un partido democrático, eso era cuando no tenían ningún poder. Desde que comenzaron a ejercer el poder desde presidencias municipales, luego gubernaturas, particularmente con las que les regaló Carlos Salinas, pues eso se fue corrompiendo, pudriendo, descomponiendo, y al interior, en la disputa por el poder, al interior del PAN, hubo muchos fraudes electorales. Pero volviendo a lo que, al final de cuentas, fue la más nítida imposición de Xóchitl Gálvez con la consecuente pues humillación para Beatriz Paredes, consentida por la propia Beatriz Paredes. Pues ayer en el mitin en el Ángel de la Independencia se consumó, Alejandro, con un mitin anodino, con esa fotografía de Xóchitl Gálvez junto a Marco Cortés, a Alejandro Moreno Cárdenas, Jesús Zambrano. Pues ese es finalmente el PRIAN. Ese es el PRIAN. Ella leyendo un discurso en un teleprompter con la pantalla donde salen las letritas, incapaz de poder articular un discurso. Ve nomás. Qué cosa, qué bonito. Pues sí, y de pronto aparecieron también ahí toda esa marcha rosa, la marea rosa que defendió al INE en dos marchas, una de noviembre del año pasado, otra en febrero, y que ya lo decíamos nosotros en su momento, no están defendiendo al INE, son parte de la misma montaje del PRIAN. Pero cómo se volvieron locos cuando dijimos eso, Álvaro. Uy, no, hombre. Medio mundo se puso como loco porque es una expresión ciudadana. No es posible. Digo, hasta un par de periodistas me mandaron mensajes diciéndome, no puede ser posible, Alejandro, que ustedes no vean una movilización ciudadana. Pues que es que no es una movilización ciudadana, no era una movilización ciudadana, era una movilización provocada por organizaciones afines a Claudio X González, que es básicamente el creador del PRIAN. O sea, no el creador del PRIAN, de esta nueva manifestación electoral de dos partidos políticos que han estado de la mano durante muchas décadas. O sea, pero todo mundo, no, esas marchas tan bonitas y tan ciudadanas y pues no, eran eso, Álvaro. Querían llegar a este punto, ya llegaron a este punto. Yo lo que vi es ya no todo mundo se vio, le atrajo ya movilizarse. La movilización, yo pasé al entorno, digamos. No me atreví a llegar porque la última vez, y lo digo abiertamente, que la última vez que cubrí esa manifestación, se me puso una persona muy grosera a gritonear y demás. Dije, no, ¿qué necesidad tengo que estar ahí? Oiga, ustedes desde los periodistas, digan la verdad, porque esto es una movilización ciudadana. Ustedes dicen que... Y modo de responderle con 300 y volteándote a ver con ganas de deshacerte en pedazos, ¿no? Con la pura... Entonces dije yo, está bien, o sea, te entiendo, pues, ¿no? Entonces, sí pasé, vi, no había... Porque esas movilizaciones son muy claras. Es muy claro. Yo que... primero porque he participado durante décadas o cientos de marchas, sí, en muchas ocasiones, no como periodista, sino como ciudadano, sobre todo en las de Ayotzinapa, marché por mi voluntad, no iba a cubrir. Y otras porque cubrí. Luego empiezas a sentir en Chapultepec, ahí se mide, luego.
Si cuando llegas a Chapultepec, digamos, de sur a norte, llegas a Chapultepec, ahí ya empiezas a ver los contingentes. O sea, cuando no es desde antes, Álvaro. O sea, cuando no es ya las colonias aledañas, Juárez, Condesa, Roma, todas esas se llenan, sí. Cuauhtémoc, se llenan de camiones y de autos o sea, pero en esta yo pasé, estaban los cafés a media, los cafecitos que hay ahí en la Juárez, que son muy bonitos, a medias. Me acerqué todavía un poco más. ¿Qué quiero decir? No todo el mundo se compró la idea de que se va a abrazar de Xóchitl Gálvez. No todo el mundo. Sí debe tener una base muy poderosa, pero ya eso, el uso pues de esta etiqueta de lo rosa, la defensa del INE, híjole, ir a marchar ahora como que fue un engaño, pues, ¿no? Te llevaron a marchar de rosa para la defensa del INE y ahora tienes que marchar de la mano de Alejandro Moreno Cárdenas, de Jesús Zambrano y de Marco Cortés, incluso de Xóchitl Gálvez. Pues no todo el mundo se compra esas. Sí, por eso también fue muy escuálida la concentración en la columna de la Independencia. Por supuesto, los primeros planos los coparon perredistas, priistas y panistas procedentes de los municipios, sobre todo del Estado de México, de Huixquilucan, que es donde el PAN tiene ahí su entraña, con un cacicazgo de Enrique Vargas del Villar, que sí moviliza gente con camiones, es el voluntariado. Igual los perredistas en la Ciudad de México y los priistas. Y ellos se apoderaron. Fíjate, hasta el hecho mismo, hasta los representantes de la sociedad civil, esa falsa sociedad civil, estos panistas, perredistas, priistas, que han usurpado la representación de la sociedad civil. Ayer vi a una Ana Lucía Medina, que es la que se hace llamar representante de la sociedad civil, una exdiputada del PAN de Michoacán, ahí tristeando, porque no les van a dar nada. Pues ¿qué le dan si ya no hay? Por eso, lo poquito que hay, se lo van a repartir los Alitos, los Zambranos, los Corteses. Yo no tengo la menor duda. Así como era muy previsible la ruta de la imposición de Xóchitl Gálvez, yo no tengo la menor duda de que va a ser un fiasco. ¿Dónde demonios está el fenómeno Xóchitl Gálvez? Que no fue capaz ni siquiera de ganarle con hondura, con amplitud, a Beatriz Paredes. La interna, no pudo ganar la interna. Vaya. Sin ayuda, Álvaro, a lo mejor no la gana. Recordemos que les bajaron una camada con los Preciado, con toda esa camada. Desde antes, primera, Alejandro. Desde antes, claro. Con Lili Telles. Con las Lili Telles, que cepillan a Lili Telles. De hecho, por ejemplo, fíjate, no estuvo de esos candidatos que eran del partido, de gente con la que comen ellos. O sea, las Lili Telles, los Preciados, los Manceras, no estaban ayer, Álvaro. Ni siquiera Beatriz Paredes estaba ayer. No. Por eso son más elocuentes las ausencias que las presencias. A ver, ¿quiénes estuvieron ahí presentes de los que se inscribieron y fueron, digamos, los finalistas, los 12 que al final quedaron? Solamente Santiago Krill, que ahora es el coordinador de la campaña de Xóchitl Gálvez, y Enrique de la Madrid Cordero, que por supuesto anda buscando a ver qué le dan. De acuerdo. O si no es diputado federal, en una de esas va a querer ser candidato a jefe de gobierno de la Ciudad de México. De hecho, ya lo están considerando como posible candidato, lo están midiendo aquí en la Ciudad de México. Ya, digamos que es un primer acercamiento para ver
¿Qué puede significar? A él no lo medían en las encuestas internas, digamos, en donde pues participa toda esa, todo el cascajo de PRI, de PAN que hay aquí y de PRD que hay aquí en la ciudad. Pero dentro del cascajo no medían a Enrique de la Madrid. Ahora lo están midiendo. Hay por lo menos un par de encuestadoras que lo están midiendo ahora mismo, que traen el encargo del frente de medir aquí en la Ciudad de México. No sé si particularmente de algún partido, pero de que lo están midiendo. Con el ánimo a lo mejor de eso es lo que le prometieron. Porque todos ellos, Álvaro, de la penúltima camada, que todavía resisten hasta el último tramo. Que son 12. Que son los Porque 12. Inicialmente era 13, con Cuadri dice, no, mejor lo yo. De Santiago Krill es terrible, o sea, verlo a estas alturas, bajándose, para volverse, ni siquiera llegar a la medición, a ninguna de las dos mediciones, bajándose, a petición de Alejandro Moreno, Álvaro, de Jesús Zambrano, o sea, de Marco Cortés, por supuesto, pero, híjole, bueno, pero salen mal la mayoría. O sea, salen mal y salen despotricando la mayoría. La misma Beatriz Paredes, la salida de Beatriz Paredes, ella dice todavía unos días antes de que Alito la quiera bajar el martes, el viernes. O sea, el viernes ella dice, nosotras no podemos permitir que un método patriarcal nos baje a cualquiera de las dos mujeres. No, nos vamos hasta el final en la encuesta. Lo dice el viernes. O sea, obviamente se refiere, pues, ¿a quién? A los señoros que deciden allá adentro, a Alejandro Moreno Cárdenas, a Claudio X González, a todos los señoros. Y ella dice todavía, no podemos permitir nosotros como mujeres. El viernes. El martes hacen esa entrevista falsa que en los reporteros de Alejandro Moreno, que es vergonzosa porque ninguno en el mismo chat del PRI se preguntan los reporteros quién estuvo en esa, nadie dijo absolutamente, nadie participó. Montaje. Un fraude del estilo Alejandro Moreno. Bueno, y luego el miércoles la conferencia de prensa es vergonzosa, no está ni siquiera ella en la conferencia de prensa, es vergonzosa. De hecho, Alejandro, es, a mi juicio, la ausencia más evidente, la de Beatriz Paredes ayer, que revela hasta qué punto esa cohesión que pretenden proyectar es otro engaño más. Quieren enviar el mensaje de que triunfó un proceso impoluto. O dicen, bueno, tuvo algunas imperfecciones, pero al final resulta que sí hay oposición. Y es el discursito que trae Beatriz Paredes y otros, incluyendo a periodistas. No, es que hace 2 meses no había oposición. Y me recuerda mucho a Claudio X González, cuando en 2020, cuando después de reuniones en su mansión de las Lomas de Chapultepec, logra unir al PRI, al PAN y al PRD, decía muy ufano como jefe de la oposición, es que hasta hace muy poco tiempo todo el mundo decía, ¿dónde está la oposición? Y les hemos demostrado que sí hay oposición. Claro, fueron un fiasco en la elección intermedia de 2021 y disfrazaron también su fracaso con el argumento, con la engañifa más bien, de que habían evitado que Morena volviera a tener mayoría calificada. Y nunca la tuvo. Que nunca la tuvo. Ahora el discurso de Xóchitl Gálvez y de periodistas que son propagandistas, que son esos mismos periodistas priistas de toda la vida, que son esos mismos periodistas que de priistas se volvieron panistas y hoy son
pues claramente prianistas, es el mismo discurso de que ya hay oposición y que Xóchitl Gálvez, este fenómeno, va a ganar. Yo no advierto, Alejandro, por lo que estamos platicando, ninguna posibilidad de triunfo, porque el famoso o el fenómeno Xóchitl Gálvez que han pretendido vender, pues hasta ahora es una impostura, sí. Es un embuste. Sí, mira, habrá que esperar. Va a ser muy interesante lo que viene. El artículo, digamos, de Enrique Krause de ayer, domingo. ¡Ah, qué bonito! Que es muy bonito, es una maravilla. Son párrafos para la historia. O sea, no, si usted yo lo recupero algo en la columna que publicó hoy, sí. Pero son párrafos, pues bueno, imagínate tú hasta dónde, ¿no? Hasta dónde puede llegar alguien. Que evidentemente ha perdido privilegios por tratar de recuperarlos. Es un texto de verdad vomitivo, pero lo que quiero decir es que ¿cómo te atreves, Alejandro? Es el hombre más reconocido de la intelectualidad mexicana. Sí. Pero vamos a ver todavía una movilización de intelectuales. Ya está desde hace mucho tiempo, pues, pero todavía falta que se abran. Por ejemplo, todos podemos imaginar que el núcleo intelectual fue el que participó junto con el núcleo empresarial y con las élites de los partidos para generar a Xóchitl Gálvez candidata presidencial. O sea, lo sabemos. O sea, pero no se habían manifestado públicamente. Por ejemplo, me faltaba a mí un texto. Me faltaba leerlo. Un texto bonito, así como el que publica el día de ayer Enrique Krause. ¿Qué quiero decir? Bueno, nos falta ver muchas cosas maravillosas que se van a dejar ver. Todo ese grupo intelectual, todas esas élites intelectuales que envejecieron tan mal, todavía falta que enseñen el cobre, les falta. Porque saben que tienen que hacer explícito su compromiso con Xóchitl, Álvaro. Primero porque piensan que puede ganar y no se quieren quedar fuera de la fiesta del reparto, ¿no? Pues de la que han estado siempre. Y segundo porque saben que necesitan empujar. Y la única manera de empujar, pues no es por debajo, escondidos, agazapados como han estado hasta hoy. Necesitan empujar escribiendo artículos, publicando portadas, la gente de peso, no las revistillas esas de derechas que se publican, que nadie ve. No hablo de la gente que tiene un peso y que ha tenido un verdadero peso en la opinión pública. Incluso las cosas esas como esta revista Siempre, que yo honestamente hasta hace muy poco supe que todavía se editaba. No, hablo de este tipo de personajes. Falta todavía que se abran y que se muestren tal cual. O sea, falta. Y vamos a ver cosas maravillosas.